Fabricación mecánica es uno de los sectores más amplios y con mayor número de trabajadores. El atrapamiento, la proyección de partículas y los golpes son los principales riesgos. El sector agrupa muchas profesiones distintas, como son la calderería o el montaje de antenas de televisión, entre otras. Aquí trabajan torneros, fresadores, soldadores, chapistas, carpinteros metálicos. En fabricación mecánica es habitual el uso de equipos de trabajo con partes móviles accesibles que pueden suponer un gran riesgo. Presta atención cuando utilices estos equipos y usa la ropa de trabajo adecuada para evitar accidentes. Para evitar el riesgo por atrapamiento, no retires los resguardos ni los dispositivos de protección de los equipos de trabajo. Además, lleva ropa de trabajo ajustada al cuerpo y evita el uso de pulseras, cadenas y otros objetos que puedan engancharse. En muchos de los trabajos que se realizan se utilizan herramientas como radiales, oxicortadoras, sierras de corte, fresas, herramientas de ranurado. Todas ellas pueden convertirse en una trampa si no las utilizas con precaución. Pon todos tus sentidos a funcionar cuando trabajes con máquinas en operaciones de corte y evita las distracciones. Además, no utilices estos equipos para usos distintos a los que están destinados y manténlos siempre en buen estado de limpieza y conservación. Recuerda que siempre tienes que tener en cuenta la normativa en prevención de riesgos laborales. En actividades de soldadura, orfebrería, calderería o fundiciones, los riesgos por contacto térmico son muy elevados, por eso tienes que utilizar los equipos de protección. Y aunque te guste la compañía, vigila que nadie se acerque demasiado. Para alejarte de las quemaduras, evita el contacto con las piezas soldadas calientes o con la llama del soplete. En trabajos de fundición, extrema la precaución en las zonas de vertido de metal sobre moldes. Revisa siempre la señalización de seguridad y utiliza los equipos de protección específicos. En fabricación mecánica se utilizan muchas sustancias tóxicas como lubricantes, disolventes, desengrasantes, pinturas, esmaltes. Aunque a simple vista algunos parecen inofensivos, no bajes la guardia. Durante las operaciones con pintura, utiliza las cabinas de extracción forzada y sigue siempre las instrucciones de manipulación de cada producto. Además, mantén una ventilación adecuada y revisa los materiales para no mezclar elementos que puedan provocar gases nocivos. En nuestro sector, el ruido elevado es uno de los riesgos más comunes porque está presente en la gran mayoría de los centros de trabajo. Aunque no lo parezca, la exposición continuada al ruido puede provocarte problemas de salud importantes. No permitas que el ruido haga tu trabajo imposible. Utiliza los equipos de protección adecuados cuando realices trabajos en los que existan altos niveles de ruido y manténlos siempre en buenas condiciones. Recuerda que todos contribuimos a producir ruido, por ello, sigue las medidas preventivas correctas y cumple con la normativa de seguridad. Tus oídos te lo agradecerán.